Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y les damos la bienvenida hoy que celebramos el Domingo de Resurrección, día importante, por supuesto, después de nuestra preparación del inicio desde nuestra Cuaresma con el miércoles de ceniza. Finalmente llegamos a este día tan importante de celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor. Y para ayudarme a compartir las Sagradas Escrituras está conmigo Emma. Emma, bienvenida, ¿cómo está? Un poco mal, padre, con un poquito de tos, pero ahí vamos, Y, vamos de y salida. Y cansaditos, cansada con toda cansados, la sí, Semana con toda la Santa, Semana sí. Santa. Fue una semana es una semana muy intensa, trabaja uno muchísimo, pero cuando llega a este momento de celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor, dice uno, vale la pena todo el esfuerzo, toda la desvelada, porque desvelada de la vigilia pascual la noche y todo eso. Entonces, bueno, pero finalmente aquí estamos y yo creo que estos acontecimientos de esta Semana Santa, como fue la del Trido Pascual, obviamente, el jueves la institución de la Santa de la Última Cena con la institución de los tres sacramentos. El viernes la pasión es algo que nos motiva, aunque no quiera uno, Sí. se motiva uno y lo hace a uno entrar en un ambiente muy espiritual. Y bueno, ahí conmigo la procesión del silencio y el rosario de pésame, que son actividades muy poco común aquí en nuestra diócesis. Gracias a Dios, ahí con nosotros se presta el ambiente para para que hubiéramos tenido tanto la procesión del silencio como el rosario de pésame y la vigilia pascual. Pero hoy un día especial, Emma. Sí, y el sábado de gloria no se diga, porque a mí para mí la misa más preciosa es la misa de la vigilia de Pascua, cuando es la más larga de todo el año, pero sin embargo es la que para mí me llena de emoción cuando veo todos los niños, adultos, jóvenes que van a ser A recibir. Ujú. bautizados y luego tantas ceremonias, el lavatorio de los pies Sí, y tantas sí, sí, sí. ceremonias tan lindas que No, la... y uno como sacerdote, cuando uno siente los sacramentos y esos momentos importantísimos, y yo creo que son unos de los momentos en la cena, por ejemplo, el jueves, en la última cena, celebrar esa Eucaristía y el lavatorio de los pies, fue algo que, wow, dice uno, y siente uno aquella emoción, aquella intensidad espiritual de decir, híjole, vale la pena el sacrificio. Nos vamos de una misa del Jueves Santo preciosa, ¿verdad? Que nos llena de alegría. Y luego el viernes de tristeza y luego el sábado volvemos otra vez con la alegría. Y vaya que sí se siente, se sintió el viernes santo con con la pasión, la lectura de la pasión, y luego el Via Crucis, no, son ambientes, son momentos pues importantísimos que aunque no quiera, yo creo que a la persona más insensible Sí. la pone a pensar. Si ve uno los pañuelos Exacto, limpiándose las exacto, lágrimas, sí, 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 sí. sí. Pero bueno, finalmente estamos ya en el domingo de resurrección y pues bueno, o sea, vamos a darle continuidad con la primera lectura precisamente de este domingo de resurrección o domingo de Pascua, ya que la lectura son tomadas del Nuevo Testamento. En la Pascua, toda la Pascua va a ser tomada del Nuevo Testamento, tanto la primera lectura como la segunda. Y la primera lectura es tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34, del 37 al 43. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él,
de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con Él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a estar escuchando, Emma, en este tiempo, hoy, a partir de hoy, del domingo de Pascua, domingo de Resurrección, como ya los primeros testimonios de cómo la iglesia o los apóstoles empiezan a trabajar. Porque precisamente la resurrección, celebrar la resurrección es celebrarlo con nuevos propósitos, celebrarlo con nuevas inquietudes también, pero también celebrarlo con esas ganas de pues empezar a trabajar. Y estaba leyendo en uno de los comentarios que Pedro había sido invitado a la casa de un que no es seguidor de Cristo, porque Cornelio había tenido una visión donde le pedía a Dios que le hablara a Pedro y que viniera a hablarles a ellos. Y cómo hasta una persona que no tiene fe llega a Dios y cómo le tocó el corazón a él y le dio esa fe sin que hubiera creído él antes para que él pudiera llamar a Pedro. Y Pedro vino y Pedro al principio parecía como que no quería ir, pero luego oyó la voz del Señor que le dijo, ve. Emma, yo creo que cuando las personas, acuérdese que a la pasión fueron pues creyentes y no creyentes. Y muchos al ver el sufrimiento, al ver el dolor, al ver el peso de la cruz y todo, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muchos empezaron a creer. De ahí empezaron a acercarse a las reuniones, porque no había iglesias, todavía lo que era la sinagoga en ese tiempo. Entonces, todo este tipo de personas que están alrededor de los apóstoles son personas que se quedaron como con la espinita de decir, nosotros queremos, pero ¿cómo nos integramos al grupo de ustedes? Vengan primero a nuestra casa, platicamos, dialogamos, y por eso empieza Pedro hablando, es como una reseña de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para enfatizar, para reanimar ese ánimo que ya ellos se había abierto al momento, me imagino, tal vez de la pasión o de los momentos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se han acercado y los han invitado a dialogar, tal vez como dices, está en privado, porque todavía no era una fe que no se atrevían a profesar, una fe pública de decir, oh sí, nosotros somos del grupo de ustedes. Todavía como que son como convertidos, no abiertos todavía. Y luego, padre, hay que recordar que Jesús no murió únicamente por los que creían en Él, murió por todo el mundo. Por todos, exactamente. Y nosotros muchas veces pensamos que nada más murió por nosotros. No, murió por los los incrédulos, completamente incrédulos, que no creen en nada. Sí. Pero me llamó mucho la atención eso de que Pedro como que no quería ir y luego oye la voz de nuestro Señor, ve, porque me imagino yo que Pedro ha de haber dicho, bueno, pero ellos no creen en nosotros, ¿qué tal si voy y me matan o por qué me hablaron o por qué nos dijeron, verdad? Sí. Sin embargo, la fe y la confianza en Dios, él se llenó de eso y siguió, hizo lo que debería de hacer. Ahorita, fíjese, Emma, ahorita la cosa es diferente, digo, porque ahorita muy pocas acciones hacemos nosotros, digo, por cuestión de muchos aspectos, no vamos a las casas a predicar por muchas razones. Ahorita la situación es que muchos no creyentes o no católicos, por una homilía,
porque fueron al funeral de un amigo, de un compañero de trabajo, fueron inclusive a veces hasta a la primera comunión de un hijo de un compañero de trabajo, se murió la mamá de mi amigo, lo que sea, esta persona no católica, y sin embargo todo lo que vio en el funeral empieza a despertar ese ánimo y empiezan las preguntas. ¿Y por qué usan esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué empiezan las inquietudes? En la resurrección fue de la misma manera. Ahí los apóstoles tuvieron que ir a esos hogares, visitar esas familias que empezaban con esas inquietudes, con esas preguntas. ¿Por qué ustedes, e inclusive la misma palabra de Dios, en otro pasaje, en el mismo Hecho de los Apóstoles, decía que los demás grupos decían, vean cómo se aman, vean cómo viven, porque empezaron a crear un ambiente diferente. Y todo eso empezó a motivar, a despertar inclusive la curiosidad. ¿Por qué viven así? ¿Por qué se ayudan? ¿Por qué se están tendiendo la mano unos a otros? Si nosotros acá nos estamos peleando, nosotros acá nos estamos dividiendo y ellos están unidos. Son los efectos que conlleva pues, la resurrección de nuestro Señor Pero Jesucristo. si en los mismos apóstoles, Padre, porque ellos no todavía cuando Jesús murió en la cruz, no comprendían exactamente Exacto, qué era todo cierto. lo que Jesús les había enseñado durante 3 años. Sí. Hasta el momento de la resurrección fue cuando ellos pudieron comprender todo. Yo creo que celebrar la resurrección, como lo estamos escuchando aquí, es celebrarlo en un ambiente, sí, de alegría, por supuesto, pero también cómo me comprometo yo a decirle a los demás que Cristo ha resucitado. Porque este día de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un día importante. Muchos niños se les graba a veces por el día de decir, oh, vamos al parque a buscar los huevitos, todo eso, pero no, son momentos importantes que debemos de celebrar con mucha alegría. Bueno, pues con este comentario vamos a tomarnos una breve pausa y regresaremos con la lectura del Evangelio. No se nos retiren, por favor. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Nos da muchísimo gusto que continúen con nosotros, queridos hermanos. Ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano para leer el Evangelio en este día de la Resurrección, Domingo de Pascua. Y el Evangelio que vamos a leer para este día es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Emma, está rodeada de acontecimientos que ahorita nosotros ya podemos entender, podemos asimilar en base a un conocimiento, en base a un estudio, en base a una preparación. Pero leyendo este pasaje, por ejemplo, entendemos las acciones, las actitudes, tanto de María Magdalena. El sepulcro, hay que entender que el sepulcro no era como lo que conocemos actualmente ahorita. Ahorita va uno al cementerio y bajan el cuerpo de la persona que falleció y ahí queda, ya se tapa el féretro, se tapa el ataúd y ya queda sellado, porque ya empiezan a poner la tierra, empiezan a poner las losas y ya no se ve. En tiempo de Jesús, el sepulcro eran como cuevas. Por eso, y no era que no los enterraban como tampoco en cajas, sino que era nada más envueltos en sudarios, como dice el Evangelio. Esto es para entender todos los elementos que rodearon la resurrección. Porque, primero, ¿por qué fue María Magdalena al sepulcro? Posiblemente fue para ver, asegurarse y estar un momento en la presencia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Podía entrar, claro, podían entrar y salir a la hora que quisieran. Ahora, ¿por qué ella? Una mujer. Eso es importante. Es importante porque algunos dicen, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Dice, vio que no estaba el cuerpo y se regresa a avisar. Y les avisa al grupo. Llegan Pedro y el otro discípulo, dice, pero el otro discípulo dice, no entró hasta que llegó Pedro. Ya Pedro empieza a tomar autoridad y ya empieza a decir, empiezan a tomarlo en cuenta. Y estos son detalles que a veces uno no toma en cuenta porque decir, ¿y por qué no esto? No, es que hay que entender cada elemento, el sudario, todo en lugar. Aparte son signos precisamente de la resurrección. Y lo interesante, Padre, es que el discípulo amado, todos creemos que fue Juan porque era el discípulo más amado y el más joven de todos. Sí, que en Jesús base a lo otros amaba, pasajes sí. evangélicos. Y cómo, a pesar de saber él que era se puede decir, el consentido de Jesús, cómo se detuvo. Ahí demostró exactamente lo que acaba usted de decir, que él no era el jefe, que aunque Jesús lo quisiera mucho y todo, que él no era, que había uno que tenía más importancia que él. Autoridad. Sí, en verdad, y sobre todo, la primera, me llama mucho la atención, la primera impresión de María Magdalena, dice, se han robado el cuerpo de nuestro Señor, se lo han llevado y no sabemos dónde lo habrán puesto. Para nosotros, recalco otra vez, entendemos porque, bueno, si Él les había anunciado muchas veces que al tercer día iba a resucitar y que iba a hacer milagros y todo eso, pues eran ya signos, sí, pero para usted y para mí ya es fácil entender este pasaje evangélico, pero no para ellos. Para ellos era cada acontecimiento, aunque ya nuestro Señor les había anunciado, muchas de las cosas que nuestro Señor les había dicho, no las asimilaban. No las asimilaban porque decían, pues está hablando, pues nos está diciendo. Sí, inclusive el discípulo amado, dice el Evangelio, no había creído todavía. Hasta ese momento de la resurrección, dice, hasta que vio los sudarios, todo en su lugar, bien dobladitos y todo aquello, dice, vio y creyó hasta ese momento, creyó en la resurrección de Cristo nuestro Señor. Fíjese, Emma, cómo todos los momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo son momentos importantes y son momentos de fe. Desde su nacimiento, desde su pasión, obviamente su resurrección que hoy estamos celebrando, son acciones
que cuando uno los analiza y uno medita en cada uno de estos acontecimientos, inclusive personas, ya lo habíamos comentado en el primer segmento, personas que no creían, por el hecho de ver, de analizar, de estudiar, creen en nuestro Señor Jesucristo, creen en Dios. Padre, una de las cosas que les digo yo a los papás de los niños y a los niños, que cuando leamos el Evangelio, cuando leamos las Escrituras, nos pongamos en aquel tiempo y en aquel lugar nuestros pensamientos. Tenemos un Vía Crucis para los niños que a mí me encanta porque les hace preguntas a ellos. Si yo hubiera estado ahí, Jesús, ¿qué hubiera hecho? Y veo las mamás con los ojos llenos de lágrimas, principalmente cuando pensando en María como madre, que fue lo que sufrió al ver a su hijo. Y me pongo yo en el lugar de María Magdalena al entrar al sepulcro y verlo vacío. ¿Qué fue lo que ella sintió? Miedo tal vez, temor de qué pasó, no, sin saber nada qué era lo que había pasado, tal vez hasta coraje, digo yo, se lo robaron, se lo llevaron. Y sin embargo, no se atrevió a hacer otra cosa que ir a llamar. ¿Y a quién llamó? A Simón Pedro. Así es que, como decimos, ya empezó él a tomar la autoridad y gracias a Dios que así fue, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos nosotros aquí. Pero leer las Escrituras con el pensamiento puesto, cerrando los ojos y poniéndonos en aquel entonces y en aquel lugar, en lugar de los personajes que estamos leyendo, le damos otro significado completamente diferente a las lecturas. Sí, yo creo que hoy, Emma, al celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que la pregunta es, ¿cómo voy a celebrar yo la resurrección de Cristo nuestro Señor? ¿Cómo voy a dar testimonio? ¿Cómo voy a dar testimonio? Exacto. Como decíamos en la primera lectura, Pedro dio testimonio de todo lo que él había visto. Nosotros damos testimonio de lo que pasa en nuestra vida, de cómo Dios no ha llegado a nuestras vidas y lo que Él hace por nosotros. Porque hoy en este día del domingo de resurrección, domingo de Pascua, es inaceptable todavía que personas estén en la oscuridad. Porque ya no, hoy en este día y todo lo que conlleva el tiempo de Pascua, el tiempo pascual, los 50 días, van a ser momentos importantísimos de cómo voy yo a dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el llamado para celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor, yo creo que es, si en la Cuaresma la comenzamos con esos propósitos, de los llamados propósitos cuaresmales, hoy, al celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora, ¿cómo voy a celebrar yo este momento tan importante, importantísimo, de la resurrección de Cristo nuestro Señor? Porque celebrar la resurrección es la invitación a celebrarlo con un cambio, con una transformación, con nuevas metas, con nuevos propósitos en nuestra vida y en todos los estados de vida, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como consagrado, como soltero. ¿Cómo voy a celebrar yo este momento tan importante de la resurrección de Cristo nuestro Señor? Y no únicamente dando testimonio de palabra, como usted dice, con las obras. ¿Qué es lo que hacemos? Y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a cambiar en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos como católicos, tenemos la resurrección y la crucifixión completamente unidos. Nosotros en nuestras iglesias tenemos el crucifijo con el cuerpo, con el corpus, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque Jesús murió como humano, pero también tenemos la resurrección, porque en otras religiones no ponen el crucifijo, es únicamente la cruz. Pero nosotros tenemos que recordar que Jesús murió por nosotros, dio su vida por nosotros, pero también por nosotros resucitó. Sí. Porque si Él no hubiera resucitado, pues entonces... Porque una de las cosas que llama mucho la atención en este día es cuando entra uno a la iglesia. Porque la iglesia se transforma en este día. Sí. Llena de flores,
los que ponemos la imagen de Cristo resucitado, muchas flores, un cambio totalmente. Sí, la iglesia ahí está y está luciendo con esa alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando salimos de la iglesia, hay que llevarnos esa imagen alegre, hay que llevarnos esa estampa que en la iglesia percibimos, porque mucha gente yo creo que se asombra en este día de decir, la iglesia qué bonita se ve. La iglesia, gente a veces que dice, ¿qué están celebrando ahora? Bueno, pues todavía hay gente, yo creo que va a decir, ¿qué están celebrando hoy? Pero para nosotros los que llevamos este calendario desde el miércoles de ceniza y todos los acontecimientos pasados en esta semana, y hoy con toda esta elegancia y belleza y alegría dentro de la iglesia, yo creo que eso hay que llevárnoslo en nuestro corazón, llevárnoslo en nuestra persona y transmitirlo, contagiar a todos los demás, anunciándoles que Cristo ha resucitado. Y ha resucitado precisamente para un estilo de vida nuevo, diferente, que me ayude precisamente a crecer, a madurar y sobre todo a corregir las cosas que quedaron, si usted quiere, en el sepulcro, en la oscuridad, pero hoy con la resurrección de Cristo nuestro Señor, han salido pero con un nuevo ímpetu, una nueva imagen de decir, quiero vivir en este tiempo de una manera diferente. Celebrar la resurrección, Emma, es celebrar un momento importantísimo en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y feliz. Y feliz, sí, sobre todo. Con alegría. Sí, porque yo les digo, les digo, me canso de decir, en este día no debe, y todo lo que es el tiempo pascual, no caras tristes, no caras llorando, no caras de angustia, de desesperación. No, la resurrección de Cristo nos ha traído precisamente esta alegría y esta paz y esta confianza de que si Él resucitó, nosotros resucitaremos también para una vida, precisamente una vida para estar eternamente en la presencia de Dios. Y el tiempo se nos ha ido, vamos a darle la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga, los esperamos la próxima semana.